Hola, ¿cómo están? Mi más grande deseo es que se encuentren muy bien al lado de sus familias y que estén viviendo las bendiciones del Señor, que son abundantes y que nunca pasan. El día de hoy vamos a hablar acerca de palabras acerca del perdón. El título de esta enseñanza se llama Las palabras acerca del perdón. En días pasados hablamos acerca de tener un desafío para enfrentarnos a nosotros mismos. Lo vimos que era muy importante para poder llegar a un arrepentimiento genuino cuando se ha fallado, cuando se ha pecado. Ese enfrentamiento va a ser crucial en nuestras vidas. El confrontarnos a nosotros mismos, el confrontarnos a través de la palabra, el ser sinceros y humildes y ver que realmente hemos fallado en algunas situaciones o en algunos asuntos. Es muy importante considerar que constantemente fallamos como seres humanos con una tendencia caída, un hombre caído, con esa herencia espiritual de Adán, del primer Adán, pues nos damos cuenta que necesitamos la perfección, pero a la vez necesitamos la ayuda de Dios cada vez que nosotros hemos fallado y que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es también muy importante considerar que la obra del Espíritu Santo es importante en este punto, el poder llegar a un arrepentimiento, el reconocer primeramente cuando las cosas se han estado haciendo mal, cuando se ha ofendido, porque primeramente cuando pecamos rompemos relaciones con Dios y después rompemos relaciones con la gente que nos rodea. Por eso es muy importante reconocer todo esto. Pero ¿qué ocurre después de que hemos afrontado o de que hemos tomado la decisión, el desafío de confrontarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De pararnos frente a nosotros y realmente descifrar o ver las cosas que estamos haciendo mal? Después de eso viene algo muy importante que debemos de considerar. Y no únicamente en nuestra relación delante de Dios. El arrepentimiento es un evento que debe de estar ocurriendo constantemente en nuestras vidas. Es como estar limpiándonos de toda impureza, hablando espiritualmente. Pero también estos puntos que te voy a enumerar, podemos utilizarlos o podemos ponernos en práctica con las personas que nos rodean. Y en eso consiste. Ya que te has reconocido, ya que tú humildemente te has dado cuenta que has fallado, te has dado cuenta que has pecado delante de Dios, que has fallado delante de las personas, sea quien sea, es importante que tomemos en cuenta estas palabras, lo que hablábamos, las palabras acerca del perdón. Pero antes, yo te invito a que busques en tu Biblia el libro de Jueces, el capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 5. Lo voy a leer y me gustaría que tú me acompañaras con tu Biblia en la mano para que pudieras darte cuenta de lo que estamos hablando. Dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Ahí está hablando de un pacto de Dios con los habitantes, de Dios con su pueblo Israel, y también los israelitas debían de cumplir gran parte de ese pacto. Dice, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Es una pregunta. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Fíjate qué importante, aquí se da el ángel del Señor, se presenta a los israelitas, es un cuadro, ¿verdad? Constante. El libro de Jueces vemos cómo el pueblo de Dios constantemente cae, se arrepiente, Dios los perdona, los restaura, de vuelta sube, vuelven a pecar, nuevamente se arrepienten, consultan a Dios, se arrepienten, entregan su corazón al Señor, el Señor los perdona, los vuelve a restaurar, y es un círculo que no se termina, el libro de Jueces. Pues aquí estamos leyendo el principio del círculo. El pueblo de Dios está fallando
Y vemos aquí, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se arrepiente. Dice que gritaron, que lloraron, que hubo llanto y después le ofrecieron sacrificios al Señor. Ahora, aquí hay algo que debemos nosotros de tener en cuenta. Teniendo este ejemplo, debemos de tener en cuenta. Después de que nos hemos dado cuenta o después de que tú reaccionas, de que tú puedes ver a través de tu interior, de que tú puedes tener la facilidad a través del Espíritu Santo de darte cuenta que has estado fallando, has estado pecando, ¿verdad? Decíamos hace algunos días, al dejar de hacer cosas que debemos de hacer o al hacer cosas que no debemos hacer. Eso se llama estar fallando o estar pecando delante de Dios y también delante de algunas personas que nos rodean, no únicamente delante de Dios, sino también en nuestras relaciones del día al día. Y en este ejemplo vemos algo muy importante que debemos de considerar. El punto número 1 es expresar pesar. Pesar es algo que pesa, algo que te incomoda, algo que te está estorbando, algo que te está inquietando. ¿Alguna vez te has sentido inquieto, incómodo cuando has fallado? ¿Alguna vez has errado, verdad? Porque la palabra pecado realmente significa en su original, en el original, la palabra pecado significa errar a lo correcto, fallar, ¿verdad? Y muchas veces no sé si has sentido ese pesar en tu corazón, esa inquietud, esa situación que no te deja dormir, que no te deja estar en paz, no estás en paz contigo mismo. Pues bueno, a eso me quiero referir, al expresar pesar, al lamentarse por haber hecho eso. Me lamento, realmente estoy muy inquieto, estoy muy arrepentido, el sentir ese peso, pero que te lleva a decirlo, a lamentar la situación, realmente estar avergonzado o apenado por algo que se ha hecho incorrectamente. No sé si te ha pasado. Creo que a todos nos ha ocurrido que cuando hacemos algo que sabemos que no se debió hacer, cuando decimos algo que sabemos que no se tuvo que decir, como tal vez se ofendió a alguien, como que hay ese pesar en el corazón o esa incomodidad. Aquí vemos en la historia cómo el pueblo de Israel empezó a sentir ese pesar. Empezaron a llorar, a clamar. Y imagínate, ¿qué no le habrán dicho a Dios? El punto número 2 es aceptar nuestra responsabilidad. Tienes que aceptar tu responsabilidad. En este punto no existen los peros. Bueno, es que yo reaccioné así por el sol, o llegué así porque hubo mucho tráfico, o me puse de malas porque, bueno, estoy enfermo, etcétera, etcétera. Hay muchos peros, puede haber muchísimos peros, pero todos los peros que podamos nosotros enumerar o decir nos están excluyendo de nuestra responsabilidad. Y uno de los puntos importantes es tomar responsabilidad de lo que hacemos y de lo que decimos. No podemos excluir este punto en nuestras vidas. El aceptar responsabilidad es un acto que es motivado muchas veces por el corazón propio. Es ese sentir de que yo tuve la culpa, de que yo me equivoqué, de que yo cometí un error. Eso es asumir la responsabilidad. No se trata de decir, pero si tú hubieras hecho esto, pero si tú, Dios, hubieras actuado de esa manera, pero si tú, Dios, me hubieras ayudado. En muchas ocasiones ocurre lo que ocurrió en Génesis, donde Adán le echa la culpa a Dios acerca de la mujer que le había dado, cuando era su responsabilidad. Ella estaba bajo su cuidado, ella estaba bajo su atención, bajo su dirección. Y aquí ocurre que muchas veces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la persona que está a nuestro lado o quien tal vez ofendimos o cometimos un error, ¿verdad? O tal vez lastimamos con palabras, con hechos, con actitudes y no estamos aceptando nuestra responsabilidad. El punto número 3 es estar dispuesto a pagar. ¿Dispuesto a pagar qué? El precio del error. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí lo que tenemos que hacer es tratar o qué puedo hacer para remediar las cosas. Hay cosas que traen consecuencias y hay cosas que se tiene que pagar el precio. Pero cuando se equivoca uno delante de Dios, cuando hay errores delante con las personas,
Nosotros debemos de tomar la responsabilidad, como lo dije anteriormente, pero también debemos de hacer algo para remediar las cosas. Tenemos que pagar el precio. No únicamente se trata de que, bueno, ya las cosas quedan así, no pasa nada, el tiempo lo va a sanar. No, tenemos que pagar las consecuencias de las cosas o tenemos que remediar las cosas de alguna manera. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma voy a actuar? No sé, de distintas maneras. El punto número 4 es un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no quiero volver a hacerlo y ya no lo voy a volver a hacer. Reconozco que tuve la culpa, reconozco que yo fallé. ¿Qué puedo hacer para remediar la situación? Pagar el precio, como lo decía anteriormente, pagar el precio de las consecuencias, pero también un arrepentimiento genuino que significa ya no va a suceder, ya no vuelvo a actuar de la misma manera, ya no voy a volver a hacerlo. La forma en que tú quieras, pero se tiene que dar vuelta a la hoja, pero también se tiene que dar vuelta a la hoja mostrando un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento que significa ya no lo vuelvo a hacer o ya no sucederá de ninguna otra manera. El punto número 5, pedir perdón. Pedir perdón es algo muy difícil, pero tenemos que hacerlo, tenemos que pedir perdón. No únicamente creer que las cosas ya están bien, sino pedir perdón. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a Dios acerca de las cosas que sabes que no se tienen que hacer y se hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Gran parte del proceso del arrepentimiento y de la restauración consiste en pedir perdón, en abrir los labios y así como lo decía anteriormente, en el expresar pesar, me siento muy mal, me siento muy incómodo, no he podido dormir, no sé, siento un gran malestar en mi corazón. Ese es el punto número 1, aceptar la responsabilidad. Yo tuve la culpa, fue solamente mi culpa, no puedo echarle la culpa a nadie, yo tuve la culpa, tienes la razón. El estar dispuesto a pagar el precio, el querer, ¿verdad?, remediar las cosas. El arrepentimiento genuino que consiste en ya no lo voy a volver a hacer, ya no vuelvo a actuar así. Y por último, el pedir perdón. Son frases o son palabras que se deben de utilizar. La palabra nos dice que si hemos pecado, la palabra considera, ¿verdad?, que no somos perfectos. Y como no somos perfectos, la palabra de Dios, Dios mismo proveyó un remedio muy eficaz para poder restaurar nuestras vidas y para poder limpiarnos de todo pecado. La palabra dice que no hay ni un solo justo. Y dice la palabra también que si mentimos, si decimos que nunca hemos pecado, estamos mintiendo y estamos haciendo de Dios un mentiroso. Pero también dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cada vez que nosotros los confesemos. Esto quiere decir que las palabras son muy importantes y muy valiosas delante de Dios. Cada cosa, cada frase que nosotros digamos, cada oración que levantamos al cielo, Dios las tiene en consideración. Algunas no nos contesta tan pronto como quisiéramos. Algunas oraciones o algunas peticiones lo hace de una manera sorprendentemente rápido. Algunas tardan, algunas no son contestadas, pero también Dios quiere escuchar de nuestros labios que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. El perdón está al alcance de todas las personas. El perdón está al alcance de todo el mundo. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos en Jesucristo, nuestro Redentor, el que murió en una cruz por nosotros y en el cual está el remedio eficaz para perdonar todos nuestros pecados. Pero tenemos que arrepentirnos genuinamente, como lo decía anteriormente. Tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener ese enfrentamiento, tomar ese desafío con valentía, con coraje, que nos va a llevar al arrepentimiento. Y ahí tenemos la ayuda de alguien que es muy importante. Ahí está la obra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. Pero después tenemos que empezar a hablar, tenemos que expresarnos delante de Dios para que Él pueda escucharnos. No porque Dios no escuche,
sino porque Dios quiere escuchar de nuestros propios labios el pesar que sentimos sobre el fallar o sobre el pecar, así como lo debemos de hacer con las personas que nos rodean. Yo te invito a que tomes esta palabra, a que tomes en serio lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Cristo Jesús es eficaz, su sangre es eficaz para perdonarnos de todo pecado. Si tú nunca habías escuchado esto acerca de Jesús, quiero decirte que Jesús murió en una cruz para que pudiéramos nosotros tener el perdón de Dios y para poder tener salvación. Es algo tan sencillo y tan práctico que simplemente tienes que creerlo en tu corazón y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a actuar a partir de este momento en adelante. Yo te invito a que creas en Jesucristo como tu Salvador y yo te invito a ti que tienes algunos años o que ya has oído de la palabra, a ti que eres miembro de la congregación de la iglesia, tú que has escuchado tal vez algunos mensajes, algunas predicaciones, algunas reflexiones, te invito a que si has fallado, a que si has pecado, te quites ese gran peso llamado culpa, lo pongas en los pies del Señor y puedas confesar y decirle al Señor todo lo que tú has aprendido en este día. Que Dios te bendiga y que siga prosperando tu camino y que siga guardando tu vida y la vida de toda tu familia. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Saludos y muchas bendiciones.